aceptar la invitación y hablemos sobre este primer arribo de cargamento de arroz procedente de Uruguay. Entiendo que es el primer cargamento de una serie de envíos que se llegaron a establecer con el gobierno del Uruguay. Así que hablemos sobre el mismo y sobre los próximos pendientes. Habida cuenta que el arroz es una gramínea importante en la gastronomía del ecuatoriano. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, ya la semana pasada llegó la primera carga proveniente del Uruguay. Esto es parte de un contingente que se pudo negociar, se logró negociar a finales del mes de julio y durante la primera quincena de agosto, aproximadamente 15.000 toneladas de arroz que va a seguir llegando al país semanalmente en lotes de 1.000 a 1.500 toneladas durante las próximas 8 o 10 semanas. Y eso va a ayudar un poco a ir cubriendo el déficit que ya se originó en el primer semestre de este año, con el invierno fuerte que tuvimos, pero sin embargo no va a ser suficiente para poder cubrir las necesidades que se van a originar en cuanto a abastecimiento frente al fenómeno del Niño. Claro, y eso es lo que estábamos un poco interiorizando antes de la entrevista y veíamos con preocupación precisamente eso que usted señala, porque a inicios de este año se perdieron, producto de las intensas lluvias, importantes hectáreas de cultivo. Esta importación que ustedes hacen a través del gobierno no va a cubrir, si se quiere, la demanda, y eso es lo que preocupa. Pero entiendo que ustedes van a hacer también una evaluación, dependiendo también de cómo se presente el Niño. Sí, quisiera puntualizar algo. Ya. La intervención del gobierno en esto, tanto el gobierno ecuatoriano como el gobierno uruguayo, ha sido netamente por dar las condiciones óptimas para que las negociaciones se den. Pero los negocios son realmente entre empresas privadas, tanto ecuatorianas como uruguayas. Correcto. La importación la está realizando el sector privado y específicamente el sector agroproductivo, que lo incluimos a los productores y las peladoras. Son los que estamos manejando este proceso de importación. Yeah. Y efectivamente, esta negociación, si nos ponemos a hacer cálculos en función al consumo nacional, apenas representa menos de una semana de consumo. Como para que tengamos una idea, el Ecuador consume aproximadamente 100 toneladas de arroz por hora. Entonces, las 400 toneladas que ya arribaron hace unos días apenas nos sirven para 4 horas de consumo de todo el país. Las 15.000 toneladas que llegarían en total del Uruguay van a ser para menos de 7 días de consumo. Estamos ahorita trabajando en el tema de la mano de agrocalidad y obviamente con la supervisión del Ministerio de Agricultura para el acuerdo fitosanitario con Estados Unidos para poder importar arroz en cáscara que venga de ese país. Es importante que sea arroz en cáscara porque eso va a permitir que las piladoras puedan seguir operando, puedan seguir generando sus fuentes de empleo, que son cerca de 15.000 familias que dependen directamente de la operación de las piladoras. Y aparte de eso, al traer arroz en cáscara se generan otros productos que son utilizados como materia prima para la industria de alimentos balanceados, que es la que genera la proteína animal que consumimos los ecuatorianos, para la industria cervecera, las camaroneras, las avícolas utilizan los subproductos del arroz. Entonces es un beneficio transversal el que se podría lograr con este tipo de negociaciones. El tema es que se nos puede complicar porque no es solo Ecuador el que está demandando arroz actualmente a Estados Unidos. Estados Unidos está proveyendo a todo Centroamérica, incluido México. También provee constantemente a Colombia. Colombia es un país importador de arroz y tiene ya un tratado de libre comercio de hace varios años y se abastece desde Estados Unidos. E inclusive Brasil, que es el principal productor de arroz en Sudamérica y que pudo haber sido una alternativa para nosotros para poder comprar arroz, hoy en día cerró sus exportaciones y más bien se está abasteciendo de arroces de otros países del Mercosur para cubrir
para asegurar su seguridad alimentaria y de esa manera no desabastecer su mercado. Entonces, tenemos un poquito que ver lo que están haciendo otros países tomando medidas preventivas y nosotros no podemos ser ajenos a una situación de este tipo. Sí, efectivamente, hay una serie... Sí, ¿quería usted agregar algo, ingeniero Zúñiga? No, no. Ok, entonces le comentaba, hay una serie de temas adjuntos alrededor del arroz, efectivamente, como usted señala. Eh, Hay que pensar ahora en los Estados Unidos porque en el caso de Brasil cerraron ya ellos acuerdos con Argentina, Uruguay, Paraguay, previendo obviamente su seguridad alimentaria. Y como bien usted señaló, también el arroz sirve como materia prima para otro tipo de sectores aquí en el país, el camaronero y otros que van de la mano. Entonces no es tanto en el tema, o sea, va dirigido al tema de la alimentación como tal, sino también en la fase o en la cadena productiva, la presencia del arroz. Pero en este sentido, ingeniero, y usted también lo hacía público a esta preocupación, pero va más allá, diría yo, en cuanto al usuario, al consumidor, porque sí, este problema ahí en el canal de Panamá retrasó en algún momento la llegada del arroz, pero ustedes también piden que utilicemos otra vía, señalaba usted el estrecho Magallanes, esto es al sur del continente, para que no se complique sobre todo el traslado, porque también ustedes iban a evaluar lo que es el costo, la transportación y todos los elementos que incurren también en el tema del flete. Sí, efectivamente, en función de esta negociación que se logró hacer con Uruguay, les digo que se logró porque pudimos llegar todavía a tiempo y conseguir algo de producto allá. Si es que probablemente nos demorábamos unos días más, no hubiésemos conseguido nada de producto y no estarían llegando estas importaciones. Uruguay cerró también sus exportaciones, necesitan abastecer a aquellos países que son sus clientes frecuentes, que están en el Medio Oriente, que están también en Centroamérica. Entonces, Ecuador realmente, al ser un país que viene a demandar arroz de una manera puntual, porque eso nosotros somos enfáticos, esto es algo puntual por una necesidad que se está dando 25 años después. La última vez que se importó arroz fue entre el año 97 y 98, fue precisamente por un fenómeno del niño fuerte que tuvimos, y en esa época los orígenes de donde se importó arroz fueron básicamente, primero, Estados Unidos con arroz en cáscara, el 90% de la importación, y un poco que vino de arroz uruguayo, por eso que vimos esas como alternativas para este proceso de importación. En cuanto al tema de lo que usted menciona, efectivamente se han dado retrasos en la llegada de los embarques precisamente por esta situación que es de conocimiento público, que se ha originado en el canal de Panamá y que obviamente está causando inconvenientes. Hemos solicitado al proveedor en Uruguay de que se utilice la otra vía, que se trabaje con navieras que utilizan la otra vía, que es precisamente por la parte sur, el estrecho de Magallanes, para de esa manera evitar los retrasos que conllevan mayores gastos, no solo en fletes, sino en el mismo tiempo, costo financiero y todo lo que eso trae consigo. T2, para quienes nos sintonizan por la radio, estamos dialogando con el ingeniero Juan Pablo Zúñiga. Él es presidente del Directorio de Industriales Arroceros del Ecuador. Pero usted también explicaba, ingeniero, que con esta importación de arroz en cáscara, porque hay uno que viene sin cáscara y otro con cáscara, entiendo que este es en mayor porcentaje, porque luego esto pasarán a los silos, luego a las piladoras como tal. Esto también sería importante de dar a conocer, porque no es la gramínea como tal. Hay un porcentaje de ella que también viene en cáscara. Primera negociación, la que se realizó con Uruguay, fue directamente arroz pilado, que en ciertos casos podría ingresar directamente al mercado. Sin embargo, las empresas importadoras que manejan sus propios estándares de calidad lo tienen que llevar a sus plantas para ser reprocesadas y después reempacadas utilizando la marca de las diferentes empresas, las que son de consumo de los ecuatorianos en los diferentes centros de distribución del país. Correcto. Ahora,
el tema de ya el producto nacional, porque ya hemos hablado en el tema de la importación. ¿Qué es lo que pasa en el mercado ecuatoriano con el arroz? Bueno, aquí hay un tema que sí vale ser muy enfático y nosotros durante todo este proceso que inició en el mes de junio, tuvimos 4 mesas técnicas en las cuales participaron representantes de productores, representantes de depiladoras y obviamente el Ministerio de Agricultura. Y lo que pudo dar como resultado de esa mesa técnica fue lo que después el gobierno decidió de dar un contingente de importación, que es con el cual estamos trabajando ahora, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, en función al déficit que se causó en el primer semestre de este año. De aquí en adelante tendremos que hacer las evaluaciones de lo que se viene con el fenómeno del Niño y que lamentablemente quizás para todo el primer semestre del próximo año tengamos problemas de producción. Entonces, en lo que queremos ser bastante enfáticos es de que estas importaciones no vienen a reemplazar a la producción nacional, para nada. Nuestra prioridad va a ser siempre la producción nacional, que nuestros productores tengan la garantía de que todo lo que ellos cosechen va a ser absorbido por las piladoras. Y los invito a que están abiertas las puertas de las piladoras que están agremiadas, las piladoras que están legalmente constituidas, para poder recibir todo el producto que ellos puedan cosechar. Prioridad número 1 es la producción nacional. Ojalá esta producción nos abastezca por lo menos hasta el consumo que se requiere para el mes de noviembre, ojalá diciembre. Pero de ahí en adelante tenemos una tarea dura de cómo seguimos abasteciendo al mercado de un producto que es de primera necesidad. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el arroz es un producto fundamental de canasta básica. Otro tema que quisiera mencionar, Claro. se ha escuchado mucho de que estas importaciones ocasionan una caída en el precio, que va en perjuicio del productor. Para nada, el mercado internacional del arroz, cuando tenemos a India, el principal exportador del mundo, a Brasil, el principal exportador en Sudamérica, que ha cerrado sus exportaciones por garantizar seguridad alimentaria a sus países, el mercado internacional se ha movido y no existe ahorita en ningún origen, ningún país del mundo que le ofrezca arroces baratos. Entonces los arroces que están llegando vienen a causar un equilibrio en la economía, tanto para beneficio del productor como para beneficio especialmente del consumidor. Nosotros estamos llamados a cuidar también el bolsillo del consumidor, porque obviamente es un producto que lo consumimos todos los ecuatorianos. Tenemos un consumo per cápita de cerca de 45 kilos. Entonces tenemos que tomar esas decisiones de manera preventiva y no esperar a que ya tengamos el fenómeno del Niño encima, recién salir a los mercados internacionales a buscar productos cuando probablemente o lo encontremos a un precio muy alto por la demanda mundial o simplemente no encontremos disponibilidad inmediata. Antes de continuar con la pregunta, la siguiente, quisiera que recordara, por favor, cuántas toneladas de arroz consumimos los ecuatorianos por semana. El Ecuador consume cerca de 16,000 toneladas de arroz semanales, es decir, 64,000 toneladas mensuales. Correcto. Ahora, hablamos ya del precio, del costo, sí, efectivamente, porque es un plato que no puede faltar en la mesa de los ecuatorianos como tal. A mí lo que me preocupa es el hecho de que tenemos que hacer bien los cálculos, porque ya usted lo ha señalado, efectivamente. Con esta importación no podemos de alguna manera alterar la producción nacional, así que tiene que haber mucha responsabilidad al momento de importar esta gramínea. Habida cuenta que, ya lo señalamos durante el desarrollo de la entrevista, estamos apuntando a Estados Unidos y también de forma paralela buscamos rutas alternas que finalmente no vayan a encarecer el precio o el costo de la gramínea como tal. Sí, yo creo que la responsabilidad la hemos asumido y la hemos trabajado, como lo digo, en las mesas técnicas, de una manera muy transparente, valga la redundancia, de una manera técnica. Los análisis se han hecho con levantamiento de información en el campo en función a las áreas sembradas, a las áreas que se han perdido, las áreas que se pueden perder
cuando se dé la presencia de las lluvias. Esperemos que sea el menor efecto posible, pero sin embargo, creo que se ha hecho un trabajo muy analítico para poder tomar estas decisiones. Y tenemos el precedente que hace 25 años se abasteció el mercado con arroz importado y después de que se dio todo este proceso, porque hay un periodo previo, uno durante y uno post fenómeno del Niño. Después de que se dio todo ese proceso hace 25 años, el Ecuador volvió a una producción normal y de hecho, precisamente el gremio, el cual yo represento, hemos sido los que hemos impulsado las exportaciones de arroz con los excedentes que se generan, generando divisas para el país. Y seguiremos realizando ese tipo de gestiones, una vez de que se vuelva a una producción normal después de todo lo que puede ocasionar el fenómeno del Niño. Nosotros seguiremos impulsando eso, seguiremos impulsando a que existan semillas de alta productividad para que nuestros productores puedan tener menores costos de producción y de esa manera ser más eficientes y ser más competitivos, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. Porque hay algo que sí hay que destacar mucho. En los últimos años se han desarrollado semillas de alta calidad que nos permiten poder competir en función a calidad con cualquier país del mundo. Sin embargo, el problema que seguimos teniendo es la baja productividad en el campo, lo cual todavía nos impide tener costos de producción lo suficientemente bajos y que nos permita poder tener un producto competitivo en los mercados internacionales. Pero nuestra propuesta es seguir trabajando en eso de la mano, toda la cadena productiva y obviamente necesitando la ayuda del gobierno. Esto tiene que ser de una alianza público-privada en función país. Por cuanto vemos que el arroz que consumiremos será de un país que no precisamente lo tiene en la mesa. Es un país que degusta la carne como tal, como generalmente lo consumen en el sur del continente. Y en el caso de los ecuatorianos, pues ojalá en algún momento podamos explotar de una vez por todas y en el buen sentido lo que es esta gramínea tan apetecida por los ecuatorianos, los que vivimos aquí y no se diga quienes viven en el exterior. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero Pablo Zúñiga? No, nuevamente quiero aprovechar para invitar a los productores, aquellos pequeños y medianos productores que muchas veces por temas logísticos no llegan directamente hacia las piladoras y tienen que caer muchas veces en manos de intermediarios. Los invitamos a que trabajen de manera asociativa y se unan para poder entregar directamente su producción a las piladoras y beneficiarse del mejor precio posible. De esa manera queremos que el productor esté con una salud financiera que pueda, después de esta situación tan compleja en la cual va a necesitar apoyo del Estado mediante reestructuración de deudas con la banca pública, con donación de intereses. Esperemos que el Estado apoye al sector productor y para que después de esto puedan seguir realizando su labor heroica que lo han realizado toda la vida, lo demostraron en la pandemia y siempre lo han demostrado. Así que nosotros nos consideramos los principales aliados del sector productor y esperamos de que la situación del fenómeno del Niño sea la del menor efecto posible. Pero sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y necesitamos tomar medidas preventivas para evitar un desabastecimiento del mercado que puede perjudicar al consumidor. Que así sea. Gracias al ingeniero Juan Pablo Zúñiga, director de Industriales Arroceros del Ecuador, que nos ha acompañado esta mañana. Buen fin de semana, ingeniero. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bien, escucharon ustedes, sí. Estaremos abasteciéndonos Dios mediante y esperemos también a futuro para que no falte este plato que, insisto, no puede faltar en la mesa de los ecuatorianos. A esta hora la bienvenida al abogado Ramiro